Hola, pues vamos a continuar con los casos clínicos. En este momento van a ser los casos clínicos acerca de psicosis. Bueno, pues hay unas preguntas que hay que responder, que son las mismas que los casos anteriores. ¿Cuáles son los síntomas que identificas en este caso clínico? ¿Cuál es el probable diagnóstico y en qué te basas? ¿Cuál sería el seguimiento? ¿Y quién debería atender a un paciente con estas características? Bueno, al responder estas preguntas, pues tenemos que buscar la manera de identificar todos los datos clínicos propios de cada paciente. Y en el paciente anciano, pues va a ser muy importante realizar un diagnóstico diferencial, principalmente con demencia y con psicosis secundaria a otras situaciones médicas. Caso número 1. El señor X fue traído a consulta por su esposa, quien refiere que desde hace casi 6 meses le ha comentado que un hombre lo vigila desde la calle hacia su negocio, un taller mecánico. Por tal motivo, de manera paulatina, ha evitado salir a trabajar, realizar las compras necesarias para la casa, ha dejado de salir a fiestas y de realizar las actividades tal como antes las realizaba. Muestra mucho miedo y desconfianza, incluso de sus propios familiares. Ha dejado de asearse, bañarse e incluso de comer. Se muestra retraído y con disminución en el habla. Aunque niega alucinaciones auditivas, sus familiares lo han llegado a observar hablando solo. A esta situación ha hecho que el señor X se sienta triste. Él se considera una persona buena y tranquila, y que no se mete con nadie. No sabe por qué le quieren hacer daño, aunque tiene una justificación. Está seguro que un día, no muy lejano, lo van a matar, ya que hay una familia que lo odia y lo prefieren muerto. Cuando se le pregunta acerca de cuál es el motivo del odio, él comenta que en su juventud se iba a casar con una chica de esa familia, pero debido a que se vio en la necesidad de emigrar a otro país para poder salir adelante, la abandonó. 10 años después regresó al pueblo junto con esposa e hijos y se enteró que esa chica se había casado con otra persona para no sentirse sola. El señor X manifiesta que dicha mujer se casó por despecho y no por amor. Pero esta situación le generó odio y rencor para con él debido al profundo dolor que le causó su partida. Dentro de sus antecedentes médicos de importancia, no ha sufrido traumatismos, caídas, golpes, fracturas. No tiene alergias ni ha tenido transfusiones sanguíneas. Niega enfermedades crónico-degenerativas. Tiene un hermano de 70 años al que le diagnosticaron demencia. Identificando los síntomas del señor X, pues bueno, podemos ver que desde hace casi 6 meses ha comentado que un hombre lo vigila. Y él está seguro de esta situación, aunque sus familiares dicen que no. Esto podemos ver lo que es una idea delirante de daño y referencia. Se muestra retraído y con disminución en el habla. Se siente triste, con miedo y desconfianza, incluso de sus propios familiares. Las ideas delirantes de daño, referencia y también la desconfianza han llevado a que él tenga cambios en el comportamiento y esto también repercute demasiado en su estado de ánimo. Es decir, todo este pensamiento psicótico que está teniendo, pues tiene una manifestación no solamente en su pensamiento, sino también en las actividades de su vida, mismas que se han mermado. Ha dejado de hablar con los demás, pero habla solo. Tiene cambios en el lenguaje. Tiene que ver también con el comportamiento. Está más retraído, pero también habla solo, es decir, tiene soliloquios. Esto ya también es una muestra de que está teniendo dificultad para poder entablar una conversación con los demás y también cambios a nivel de la socialización. Ha evitado salir a trabajar, realizar las compras, eh, ha dejado de salir a fiestas y ha dejado de realizar sus actividades, ya no se asea y se baña. También, como lo habíamos visto anteriormente, pues cambio en el comportamiento en las actividades diarias, pues todo va de la mano con esta presencia de las ideas. Ha dejado de comer y su esposa comenta que jamás ha visto a alguien que los vigile, incluso mantiene una adecuada relación con la mujer de la cual comenta su esposo. Esto pues es de suma importancia porque es la información que se le pregunta a los familiares, es la información que se puede verificar. En este caso pues nosotros podemos darnos cuenta que tiene muchos síntomas psicóticos, tiene alucinaciones, tiene ideas delirantes, alucinaciones, pareciera que tiene alucinaciones por el estar hablando solo, porque en ocasiones pues esto es manifestación de que el paciente empieza a interactuar
con sus alucinaciones. Y los cambios en el comportamiento pues tienen que ver con repercusiones, secundarias a este cambio en el pensamiento, cambio en la forma de ver el mundo, cambio en las alteraciones a nivel sensorial. Y pues bueno, aquí tenemos que identificar cada uno de los síntomas y sobre todo esto, investigarlo con los familiares. Si no investigamos con los familiares, pues podemos caer en el error de tomar la información del paciente como verdadera y no darle la importancia requerida a la presencia de estos síntomas psicóticos. Analizando un poquito más los síntomas, pues bueno, vemos que desde su juventud se iba a casar con una chica. Esto pudiera repercutir grandemente en el comportamiento. Claro, puede ser una situación normal de la vida, claro que puede ser una situación normal. Sin embargo, pues cuando se corrobora la información con la esposa, pues la esposa tenía una buena relación con esta señora, no había ningún problema entre las familias y solamente era esta idea de culpa que estaba teniendo él y la manifestaba también con esta idea de que le fueran a hacer daño o que fueran a lastimarlo. Como enfermedades médicas, pues no tenía ninguna enfermedad médica de importancia que pudiera estar generando esta situación. Otra situación es que pues tenía un hermano con demencia. Y aquí es importante hacer un diagnóstico diferencial con la demencia, ya que pues comúnmente es un problema que se encuentra en edades avanzadas y que en algunos tipos de demencia pues pudiera iniciar con sintomatología con ideas delirantes. Sin embargo, no tenía problemas de memoria, no tenía problemas de atención, concentración, nada, solamente este tipo de manifestación psiquiátrica. Y al investigar sobre la presencia de estos síntomas tenemos que hacer hincapié en la evolución, en el tiempo que lleva la persona cursando con estos síntomas, porque no es lo mismo tener una psicosis de unos 3 4 días, un mes, 6 meses, ya lo habíamos visto en la primera parte. Y bueno, cuando hacemos el diagnóstico, pues primero identificamos todos los síntomas. Y después de ver todos los síntomas, tenemos que identificar cuáles son las situaciones que están generando, que pueden estar dentro de este diagnóstico. En este caso, pues bueno, la esquizofrenia es el padecimiento como el principal de los padecimientos psicóticos y pues precisamente dura 6 meses. Otro, pues tenemos que identificar si es secundario a uso de sustancias, en este caso no consumía alcohol, no consumía alguna otra sustancia. El trastorno esquizofreniforme es muy parecido a la esquizofrenia, sin embargo el tiempo de duración es menor. Algún trastorno esquizoafectivo, este va muy de la mano con la presencia de los síntomas psicóticos y también con una alteración a nivel del estado de ánimo. En este paciente podemos ver que la alteración del estado de ánimo se presentó mucho tiempo después. Los síntomas psicóticos se fueron dando con el paso del tiempo. Eso repercutió en cambios en su estado de ánimo. Sin embargo, los ítems específicos para el trastorno esquizoafectivo pues son muy específicos. Estos tienen que estarse presentando en las primeras 2 semanas. Trastorno delirante, por lo regular los trastornos delirantes pues son secundarios a un tipo de idea y no hay alteraciones en, en, no hay alteraciones del habla, no hay alteraciones tan grandes en el comportamiento, no hay alteraciones, no hay alucinaciones, solamente cambios a nivel del pensamiento. Y bueno, alteración psicótica debido a problema médico, esto siempre lo tenemos que valorar. En este caso, pues teníamos que hacer un estudio de resonancia magnética o una tomografía a fin de identificar alguna alteración a nivel neurológico. También tenemos que hacer estudios de laboratorio porque en algunas ocasiones cambios a nivel de hormona tiroidea pueden generar la presencia de síntomas psicóticos. Y de acuerdo con la presencia de los síntomas, pues podemos identificar que el paciente cursaba con delirios, alucinaciones, alteración en el discurso, comportamiento desorganizado. En este caso ya el paciente estaba teniendo
gran cantidad de manifestaciones comportamentales como aislamiento, entre otros, y los signos persisten un mínimo de 6 meses. En este caso, fue evidente que el paciente cursaba con la sintomatología por más de 6 meses. Es muy raro encontrar un paciente que cursa con esquizofrenia de inicio muy tardío. Por lo regular, el segundo pico de incidencia es en los 40 años, alrededor de los 40 años, y después de los 60 años, pues ya se puede considerar que es de inicio muy tardío, y es por eso necesario investigar siempre una causa médica de base. En este caso, pues el caso fue un caso aparentemente sencillo, sin embargo, difícil a veces de identificar y de tratar, porque pues hay que hacer un trabajo muy fuerte con la familia en cuestión de educar a la familia en el padecimiento psicótico y también darle un acompañamiento al paciente a fin de que no se sienta agredido, no se sienta que se le está realizando un mal. Al contrario, el tratamiento tiene que ir enfocado a disminuir la ansiedad, a disminuir la intranquilidad y también a disminuir la psicosis generada pues por estas alteraciones en la percepción y en el pensamiento. Bueno, vamos a continuar con el siguiente caso clínico. Bueno, este caso se trata acerca de Guadalupe, mujer de 63 años que acude al servicio en compañía de su esposo y 2 hijos. Comenta que desde hace 2 años, su hijo menor de 24 años ha estado manifestando conductas extrañas. Habla solo, se enoja sin razón, en ocasiones grita y en otras no reacciona. Todo esto comenzó mientras se encontraba estudiando el segundo año de la universidad. Durante el lapso de 6 meses vieron cómo todo su comportamiento cambió rotundamente. Antes salía a la calle, tenía amigos, incluso tenía novia, pero cuando inició su consumo de marihuana se comenzó a aislar y de pronto escuchaba voces y dejó de ser como antes era. La situación del hijo de Guadalupe generó en ella mucho miedo, además de intranquilidad. A pesar que ella tiene el diagnóstico de esquizofrenia desde hace más de 30 años, se había mantenido controlada. Cuidaba de su familia, realizaba las labores del hogar, buscaba el sustento diario y vendía cosas en la calle para tener un poco de dinero. Su esposo no labora ni realiza ninguna actividad desde hace 5 años, debido a que sufre insuficiencia renal crónica. Aunque ella no solicita la atención para sí misma, tanto su hijo mayor como su esposo refieren que últimamente la notan distinta. En su juventud fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Su sintomatología consistía en creer que le querían hacer daño o que la querían matar. Posteriormente comenzó a escuchar voces que le comentaban qué era lo que debía hacer, además que constantemente comentaba acerca de las acciones que ella llevaba a cabo. En ese momento ella comenzó a aislarse y a retraerse de todo lo que había alrededor. No hablaba con nadie, no salía a la calle, bajó de peso y a momentos se mostraba agresiva cuando alguien se le acercaba. Esta situación llevó a sus familiares a tomar la decisión de internarla en un hospital psiquiátrico, en donde estuvo hospitalizada por el lapso de un mes. Posterior a esa hospitalización se mantuvo asintomática hasta los 52 años, cuando nuevamente cursó con la sensación de que le pudieran hacer algo. Decía que yo salía con otras mujeres y que ellas la querían matar, comentó su esposo. Nuevamente tuvo que ser hospitalizada durante 2 semanas, mismas en las que la sintomatología antes mencionada se dio. Después de la hospitalización, Guadalupe se estabilizó, aunque continuaba con desconfianza ante la gente que caminaba por las calles, pero ahora ya no las confrontaba con la idea de que fueran a matarla. Desde la última hospitalización cambió su comportamiento ligeramente. Solo salía lo indispensable, iba al mercado a realizar las compras de la casa, acudía a un supermercado cercano a su casa e iba a misa. Si requería de alguna mercancía que tuviera que comprar en algún lugar más alejado de la casa, le pedía a su esposo o a alguno de sus hijos que la acompañara. Durante la enfermedad de su hijo, ella se había hecho cargo de darle medicina, cuidarlo, hacer la comida, cuidar de su marido y además de eso vender dulces afuera de la casa para poder ganar algo de dinero y, aunque su esposo no se encontraba en estado crítico, comentaba que estaba imposibilitado a trabajar debido a su condición. Incluso se negaba a sentarse afuera de la casa a vender los dulces que ella compraba con este fin. En el transcurso del último mes, los familiares habían notado que su humor había cambiado. Se mostraba más intranquila al salir de casa e incluso cuando lo hacía y sentía que un automóvil se le acercaba, salía corriendo de regreso a casa, no sin antes gritarle ofensas. En más de una ocasión, una que otra persona le contestó la agresión, situación que le generaba más miedo.
Colocó papel de periódico en las ventanas y cubrió la casa por completo. Compró candados para cerrar todas las puertas y ventanas. Cuando la confrontaron acerca de estas acciones, ella se concretó a decir que la seguridad en su comunidad era muy mala y por eso lo hacía. Aunque en las últimas semanas refería no haber escuchado voces como lo hizo anteriormente, le había comentado a su hijo mayor que la habían estado siguiendo en la calle. Dentro de sus antecedentes médicos de importancia, negó haber sufrido traumatismos, caídas, golpes, fracturas. No tiene alergias ni ha tenido transfusiones sanguíneas. Niega enfermedades crónico-degenerativas. Cursa con hipertensión arterial desde hace 10 años, misma que es controlada con captopril. Bueno, como vemos en este caso clínico, pues Guadalupe ya contaba con el diagnóstico desde hacía más de 30 años. Ella pues tenía una característica, ella a pesar de tener un diagnóstico ya de muchos años, era bastante funcional, al grado de haber tenido una familia con 2 hijos. Desafortunadamente uno de los hijos tuvo el padecimiento de la mamá, solamente que iniciado a una edad más temprana y más agresivo, dado que el hijo pues llevaba ya años sin ser adecuadamente controlado. En este caso Guadalupe pues había sido controlada y había tenido una estabilidad durante muchos años. Tanta estabilidad había tenido que era una persona funcional. Su marido, a pesar de tener una enfermedad eh, eh, renal que estaba aparentemente controlada, él se limitaba a no hacer nada porque él aparentemente se creía más enfermo que ella. Y aquí hay algo muy importante, no se le da no se le da toda la importancia a una enfermedad mental. Ella, pues obviamente estaba con el diagnóstico de esquizofrenia y estaba estresada por la situación del hijo. Y aún así era funcional, aún así trabajaba, aún así buscaba el sustento diario, aún así cocinaba y era normal que ella tuviera una reacción de estrés. Pero la situación es que, a pesar de tener ideas delirantes, alucinaciones, aislamiento, todos los síntomas que la llevaron al diagnóstico, estos se pudieron estabilizar y había tenido agudización de la sintomatología a los 52 años, nuevamente con la presencia de ideas delirantes, y afortunadamente tuvo una respuesta adecuada a la hospitalización. Y bueno, más o menos en esa etapa de los 52 años empezó con problemas de hipertensión arterial, mismos que se mantuvieron. Aquí ya viene una situación interesante. Ya tenía el padecimiento de esquizofrenia desde hace muchos años y ahora se agrega hipertensión arterial. Cuando hay problemas metabólicos o problemas como hipertensión arterial, pues hay mayor riesgo de padecer problemas vasculares. En el caso de los medicamentos antipsicóticos, cuando se están utilizando antipsicóticos, pues hay un riesgo muy grande de tener cambios metabólicos y problemas vasculares. Si la persona, en este caso Guadalupe, ya tenía hipertensión arterial y aparte el uso de antipsicóticos, pues tenía mayor riesgo de padecer algún problema de tipo vascular. Bueno, pero la situación que había traído a Guadalupe a la consulta no fue eso, el problema vascular o agudización de los síntomas, sino un aumento del estrés o de la intranquilidad y ligero aumento en los síntomas que ya estaba teniendo, principalmente ideas delirantes. Y aún así tenía un buen funcionamiento. Y este es un caso clásico en el que se minimiza la sintomatología de tipo psiquiátrico. Y pues bueno, en esta situación, Guadalupe afortunadamente no estaba con los síntomas tan fuertes como cuando fue llevada al, al hospital. Pero bueno, hay 3 momentos diferentes dentro de la exacerbación de su sintomatología, que fue la juventud, a los 52 años y ahora a los 63. La situación de ahora, pues bueno, es parte del estrés que ha tenido con la presencia de los síntomas psicóticos del hijo menor. Ella ya tenía esta presencia de los delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento y síntomas negativos
aunque en el momento estaban estables, pues tenía muchísimo riesgo de ser exacerbados estos síntomas y sobre todo de tener una agudización. Aquí en este caso, pues es importante identificar cuál es el tratamiento que está tomando, cuáles son los factores de riesgo que en este momento tiene, porque no son los mismos factores de riesgo a los 30, a los 52 y a los 63 años. Ahorita en ese momento tiene 10 años con hipertensión arterial y como comentaba previamente, pues eso genera un riesgo mayor de degeneración a nivel cerebral y obviamente también los medicamentos ya no actúan de la misma manera como actuaban cuando tenía 30 años. Entonces hay que ver si el tratamiento que está teniendo lo está llevando de la mejor manera, si hay que hacer ajustes al tratamiento o hay que investigar alguna otra causa. Ella cursaba con factores de estrés, con factores de envejecimiento y también con el proceso largo de la enfermedad. Y aquí tenemos que pues saber identificar cuál es el origen de los síntomas, porque muchas veces a los pacientes se psiquiatrizan, es decir, se le da todo el peso de los síntomas a lo psiquiátrico cuando muchas veces no lo es, no lo es así. Bueno, vamos a dar paso al tercer caso clínico. Caso 3. Como de costumbre, la señora Rebeca acudió a su consulta de revisión por cursar con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Entonces le comentó a su médico que se encontraba preocupada por el comportamiento de su marido. A decir de ella, durante el último mes había notado que su esposo la vigilaba todo el tiempo. Ella tenía una tienda, papelería, a la cual acudía diariamente. A la hora de la comida la cerraba para ir a su casa y después volver. Por la tarde cerraba alrededor de las 8 p.m. y nuevamente volvía a casa. Durante las últimas semanas, en varias ocasiones le había confrontado por la idea de que ella le estaba siendo infiel con el hombre de la carnicería. Posteriormente comenzó a decirle que había visto cómo era que el carnicero entraba a su casa y se quedaba largo rato para después salir por una de las ventanas. A esta situación ella mostraba negativa. Una tarde, mientras ella regresaba a casa a comer, observó una disputa callejera entre dos hombres, su esposo y el carnicero. Esto ocasionó que llamaran a la policía. Esa noche terminaron en la cárcel. Con el paso de los días, el esposo decía que no solo era el carnicero quien tenía un amorío con su esposa, sino que había más hombres que entraban por la noche. Además, comenzó a realizarle reclamos por situaciones de antaño. Esto no acostumbraba a hacerlo, que habían resuelto hace mucho tiempo. Según comentó la esposa, también había notado que estaba perdiendo la memoria y que a momentos lo veía desorientado y en ocasiones no se le entendía lo que comentaba. Batallaba mucho para encontrar la palabra correcta al hablar. Comentaba que le robaban sus pertenencias, mismas que tenía en su habitación. Perdía dinero, utensilios, ropa. Comenzó a tener dificultad para vestirse de manera adecuada y en ocasiones para utilizar los objetos de uso personal e incluso los cubiertos de la comida. La situación en la que estaban inmersos generó enojos y violencia verbal y física entre ambos. Al decirle esto a su médico, le comentó que sería adecuado que acudiera a una valoración médica. Después de esta consulta, el esposo de Rebeca acudió también con el médico de servicio, mismo que fue confrontado porque según él también el médico tenía un amorío con su esposa. En esta ocasión, los camilleros y una que otra enfermera acudieron a ayudar al médico para quitarle encima al enfurecido marido. Como lo vemos en este caso clínico, es muy común que llegue a la consulta el familiar preocupado por lo que está pasando, pues con su marido, con su esposo, con su esposa, con el hijo, con la mamá, y esta situación pues genera muchísimo estrés. En casos clínicos como este tenemos que ser muy cuidadosos en cómo abordamos al paciente, cómo abordamos a los familiares y cómo identificamos los síntomas. Aquí era más que claro que pues, el esposo tenía esta idea de que su esposa le era infiel, pero no solamente tenía esos síntomas, sino también tenía ya la agresividad, la intranquilidad, el hecho de ir a confrontar a otras personas, los reclamos, problemas de memoria, dificultad para generar un buen discurso, problemas en el lenguaje, dificultad para vestirse. Entonces aquí tenemos que ver pues cuál es el diagnóstico, qué es lo que está pasando con esta persona. Y no solamente son síntomas psicóticos, sino también síntomas cognitivos que son muy acusados. Y tenemos que identificar pues qué es
¿Qué es lo que tenemos enfrente? Un trastorno por ideas delirantes persistentes. Pues no, ya no era solamente esa idea de infidelidad, sino algo más. Episodio depresivo mayor, pues no justifica estos síntomas. Trastorno psicótico secundario a causa médica, pues aparentemente no había una causa. Trastorno de la personalidad, pues si esto fuera, pues se hubiera presentado desde hace muchísimos años. Esquizofrenia de inicio tardío podría ser, pero también hay algo aquí bien importante. Los síntomas neurocognitivos, y estos son la agresividad, los problemas de memoria, los olvidos, y esto puede traducirse pues en toda esta manifestación de síntomas. Entonces aquí hay que ser como muy cuidadosos en identificar cuál es la causa probable del padecimiento, porque pues este paciente estaba cursando con síntomas psicóticos, pero también con síntomas cognitivos que pueden presumir un trastorno neurocognitivo mayor, y es aquí donde tenemos que ser como muy finos en identificar pues si el paciente está psicótico por un trastorno psiquiátrico puro o es ya una causa de secundaria a un envejecimiento anormal o un envejecimiento patológico. Caso clínico número 4. En una ocasión atendía a un varón de más de 80 años que, hasta 2 meses antes de su primera valoración, había sido trabajador y responsable. Desde su jubilación decidió mantenerse ocupado, por lo que habilitó un espacio como papelería escolar para comenzar un nuevo negocio, ocupación que mantuvo durante casi 20 años y que prosperó considerablemente. A pesar que el señor no carecía de recursos económicos, la papelería le había dado la oportunidad de continuar con sus actividades cotidianas y mantenerse ocupado en vez de aburrirse en casa. Pero todo comenzó a cambiar debido a la sintomatología que se hizo presente y muy evidente. Un día le comentó a una de sus hijas que en su negocio rondaba gente muerta por todos los rincones y que, además, podía ver la historia de vida de todos ellos, lo que le provocaba intranquilidad, angustia y miedo. Tras escucharlo, la hija se alarmó y se dirigió con cautela a revisar la papelería, pero no encontró nada. A pesar de no entender la situación, notó que lo que comentaba su padre no era normal. Unas semanas después comenzó a comentar que no solo había gente muerta en el lugar, sino que él mismo estaba muerto. Constantemente nos decía que él ya estaba muerto, que se había suicidado. Incluso cuando lo comentaba se dejaba caer, refirió la hija. Simplemente relajaba el cuerpo y se dejaba caer sin importar si estaba sentado, parado o en cualquier otra posición. No sufrió lesión alguna por las caídas. Era evidente que, además, tenía confusión, letargo, dificultad para conciliar el sueño, problemas de memoria, atención y concentración, entre otros. Con el paso de los días, tanto su hija como sus yernos se confundían cada vez más por las ideas que expresaba. Físicamente estaba bien, no parecía tener enfermedad alguna. Siempre había sido una persona muy sana. Unas semanas después constataron que a lo que se refería el hombre era a las biografías de personajes históricos que vendía en su establecimiento. También decía que las historias de los muertos estaban por todos lados y eso le generaba miedo. Por ello acudieron con un psiquiatra, 2 neurólogos, quienes iniciaron tratamiento y solicitaron la realización de estudios de imagen cerebral. Al acudir a la valoración y tras la realización de la entrevista tanto al paciente como a sus familiares, la revisión clínica y la observación de los estudios de imagen cerebral que se le habían solicitado corroboró que tenía gran cantidad de lesiones lacunares y daño isquémico en varias zonas del cerebro. Pues, ¿cuáles son las características de este paciente? Pues es un varón de más de 80 años, era funcional, tenía un trabajo a pesar de haber estado jubilado, y bueno, como enfermedad médica pues tenía lesiones lacunares y daño isquémico en varias zonas del cerebro. La sintomatología tenía 2 meses de evolución y esta pues ya lo comentamos previamente, eran la idea de que gente muerta había en su negocio, la idea de que él estaba muerto, intranquilidad, angustia, miedo y bueno, pues los problemas, la confusión, letargo, dificultad para conciliar el sueño, problemas de memoria. Desafortunadamente a este paciente se le dio el diagnóstico de esquizofrenia de primera instancia, pues y eso fue un problema bastante grave en cuestión de que no se le atendió de la manera adecuada desde el principio. Y este tipo de pacientes, por la edad que tiene, pues es una edad ya avanzada y tiene riesgo de padecer
enfermedades médicas de cualquier tipo, y en él hay que investigar pues cuál es el origen de los síntomas. En este caso pues fue evidente que tuvo lesiones vasculares, que fueron las que generaron toda esta sintomatología. Y estas lesiones lacunares, estos infartos en el paciente, pues fueron los que provocaron la sintomatología psicótica. El tiempo de evolución para una esquizofrenia pues es de 6 meses, no de 2 meses como lo había presentado este paciente. Tampoco era un trastorno neurodegenerativo crónico, era algo secundario a una causa médica, y hay que ponerle mucho énfasis a esta situación, dado que pues el abordaje a este tipo de pacientes tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser con neurólogo, con psiquiatra, con cardiólogo, con médico internista, porque estos pacientes también cursan con muchos problemas a nivel metabólico, y secundario a las lesiones, pues problemas hormonales. Y pues bueno, vamos a dar paso al último caso clínico. Caso número 5. Referido del Hospital General, llegó al hospital el señor Manuel, quien fue enviado a estabilización de síntomas de su padecimiento. Tenía el diagnóstico de esquizofrenia desde su juventud y hasta sus más de 60 años, por lo que presentaba deterioro cognitivo de leve a moderado. Había sido hospitalizado en múltiples ocasiones y ese era un internamiento más. A simple vista se veía que estaba tranquilo y relajado, no mostraba alteraciones en el comportamiento ni en el habla. Fue internado debido a que llevaba casi 2 meses perdido y su familia lo había buscado por todos los medios posibles hasta dar con su paradero. Vivía con su hermana y su cuñado en la Ciudad de México. No tenía un trabajo formal, ocasionalmente vendía dulces y cigarrillos en la calle, con lo que obtenía unos cuantos pesos para poder comprar artículos de necesidad básica. Al interrogarlo acerca de la situación que lo había llevado a ser hospitalizado, comentó que, debido a que ganaba poco dinero con la venta de dulces y cigarros, en ocasiones tenía que pedirle dinero a su hermana para lo que necesitara. Su hermana no era el único familiar que tenía, pero sí la única que vivía en la Ciudad de México, pues sus otros 2 hermanos residían en Veracruz. En más de una ocasión se le había metido en la cabeza la idea de ir a Veracruz a visitar a sus familiares, pero desafortunadamente la economía familiar no se lo permitía, por lo que al solicitar dinero a su hermana y no obtenerlo, optaba por tomar sus cosas y salir a caminar. Para llegar a Veracruz solo tenía que llegar a la calzada Ignacio Zaragoza y de ahí caminar derechito hasta llegar a mi destino, comentó. Sin importar las inclemencias del tiempo, la necesidad de alimentos, medicamentos y necesidades básicas, tomaba una muda de ropa y comenzaba a caminar. Aseguró que si le daba hambre o sed no dudaría en pedirle a la gente que le regalara dinero, comida y agua, o incluso que la buscaría en los basureros. En ocasiones caminaba al lado de la carretera o entre las montañas. Algunas veces llegaba a comer animales que cazaba y otras tantas no comía nada. Durante esos lapsos no comía bien, no tomaba sus medicamentos y por consecuencia bajaba de peso, y con el paso de los días se notaba cada vez más los síntomas psicóticos. La última vez lo encontraron porque estaba cerca del lugar donde vivían sus familiares. Llevaba varias semanas viviendo en calles cercanas, pero no las había visitado. Para entonces las alteraciones en el comportamiento, el pensamiento y la percepción eran evidentes. Durante el interrogatorio comentó que su insistencia por ir a Veracruz a visitar a su familia se debía a que escuchaba una voz que le decía que si no iba a verlos, morirían. Según él, alguien del gobierno le transmitía pensamientos a través de las antenas telefónicas, y era así como se enteraba de que debía ir a aquel estado. Tenía lesiones en ambas plantas, en los talones y en una de las pantorrillas, pues el largo recorrido le ocasionó heridas profundas de las cuales no se quejaba, pues debido a su psicosis no se había percatado de la calidad de esas lesiones. Y pues observando a este paciente, ¿cuáles son las características? Tenía el diagnóstico de esquizofrenia desde su juventud, tenía un deterioro cognitivo leve a moderado, había tenido pues una historia de múltiples internamientos, y en esta ocasión pues fue porque llevaba casi 2 meses perdido. Eh, Él presentaba sintomatología psicótica, que constantemente estaba teniendo manifestaciones, sin embargo no siempre eh, eran de la misma calidad. En esta última ocasión, pues en la vejez, junto el problema cognitivo de la esquizofrenia junto con el deterioro cognitivo, pues le dieron más errores de juicio. Se agudizan los síntomas y hay presencia de alucinaciones auditivas, cambios en el juicio, en el pensamiento, cambios en la alimentación,
cambios en el estilo de vida y empezaba a caminar. Esto dio por consecuencia que pues tuviera gran cantidad de molestias físicas y disminución del dolor. Se ha visto que las personas que cursan con un cuadro psicótico tienen disminución en la percepción del dolor. Y esta disminución de la percepción del dolor se manifiesta en la presencia de lesiones, de las cuales pues no tienen como, no le dan mucha importancia. Este es un cuadro típico de un paciente con esquizofrenia. Desafortunadamente pues el paciente tenía una red de apoyo inadecuada y también tenía la alteración de la psicosis junto con los problemas cognitivos, pues hicieron cada vez más grande su padecimiento. Aquí tenemos que cuidar muchísimo el abordaje que le vamos a dar a este paciente, porque pues necesita medicamentos de depósito. Hay medicamentos que se toman diariamente y hay medicamentos que tienen una duración de al menos 3 meses, sobre todo por el apego que puede llegar a tener con sus medicamentos. Si él ya tenía de por sí un proceso psicótico y un deterioro, pues va a ser más difícil que tenga un adecuado apego a tratamiento. Por eso hay que identificar pues cuál es el origen del padecimiento y cuáles son los síntomas que puede estar presentando y cuál es la exacerbación de estos. Hasta aquí terminamos con los casos clínicos. Vamos a continuar con el cierre de este tema.